compañeros. José Reveles, buenas tardes. Don José Reveles, tu micrófono, Pepe. Tu micrófono. Ahí va ahorita ya la magia de darle el clic ahí donde... Estaba yo hablando al vacío, perdón. Saludos. ¿Qué pasó, Pepe? Julio Víctor Guadalupe. Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente, Pepe. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con ustedes. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad de las cosas que muy contento de estar con ustedes. Les mando un saludo a los tres y obviamente al público que nos escucha. Estoy muy contento porque he decidido que hoy tenemos que festejar que tenemos más de un año, no sé cuánto tiempo, con esta mesa de seguridad, Julio. Pues, y es un hecho importante porque al final de cuentas, a mí me parece que estas mesas, las otras mesas, y bueno, todo el trabajo que aquí realizamos, este equipo de profesionales del periodismo, de académicos, es muy loable. Y obviamente me pone de muy buen humor que contemos con estos espacios que de alguna manera nos permiten contar y mirar de otra manera la perspectiva de la realidad nacional, Julio. Entonces, pues un abrazo para todos, festejemos, ¿no? Y seamos felices, ¿no? Un brindis virtual aquí en esta mesa. Muchas gracias. José Reveles, Pepe Reveles, pues el tema obligado es la detención de la esposa del jefe de uno de los dos cárteles principales de México, el Jalisco Nueva Generación. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido? ¿Es un mensaje hacia Washington? ¿Es un regalo político en vísperas del viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos? ¿Es un anuncio ya de una guerra abierta? Por cierto, déjame nada más decirles, a los 14 minutos de que iniciamos este programa, a los 14 minutos, apenas empezamos a saludar al doctor Lorenzo Meyer y nos desmonetizaron este programa. Nos llegó el anuncio de que por no ser apto para los anunciantes se dejaba fuera la monetización. Solo habíamos transmitido el reporte de lo que está sucediendo en Washington, en la visita del presidente de México allá, y habíamos empezado a platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Al minuto 14 ya estábamos desmonetizados. Entonces, bueno, eso nos da inclusive más libertad hoy para hablar con toda claridad de estos temas tan complicados que luego pues provocan las desmonetizaciones en YouTube. Pero bueno, Pepe, ¿cómo ves pues el tema de la señora Rosalinda González Valencia y todo el entorno? Pepe, por favor. Es todo eso que dices, ¿no? Desde un regalo a los Estados Unidos, pero sobre todo yo destacaría el hecho de que se está atacando realmente lo que debe atacarse, que es el lavado de dinero y la operación con recursos de procedencia ilícita de uno de los grupos más enriquecidos del tráfico mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la DEA. Rosalinda ya había sido capturada en 2018 y fue liberada con una fianza de $1.5 millones más o menos, y ahora tengo entendido que al recapturarla, poniendo cualquier pretexto de que no fue a firmar, de lo que tú quieras, se está cooperando con Estados Unidos, que es el más interesado en estar atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un acontecimiento bastante reciente, hace unos pocos días. José, uno de los hermanos de Rosalinda, fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos, en donde tenía ya 4 años detenido, justamente sorprendido haciendo labores de lavado. Se traba un poquito ahí, Pepe. De activos, así desde Uruguay. Gerardo, otro hermano, que a través de los papeles de Panamá, los de Mossack Fonseca, se descubrió que estaba invirtiendo en Punta del Este, estaba comprando propiedades, etcétera. Y bueno, ahí hay 2 lavadores y además de traficantes. Hay que resaltar que a Rosalinda no le están acusando de traficar, están acusando de lavar.
de utilizar los recursos, de darle canalización a las enormes ganancias del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ya el ataque al cártel de Jalisco no hay duda de que está siendo emprendido muy duramente, más duramente por los Estados Unidos que por México. Y México está colaborando, está contribuyendo. Lo hace el ejército, como hace en el 2018 lo hizo la Marina. O sea, no fueron los policías, ojo. Y el otro asunto es que varios hermanos más están también en prisión, pues esperando, uno llamado Arnulfo, otro llamado Ulises Giovanni. Ellos operaban desde Bolivia. Eso nos da una idea, sí, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, es donde estaban lavando dinero sobre todo, no que no estén extendidos a otros lugares del mundo, pero es particularmente donde centraron su operativo financiero. Y entonces creo que sí es muy importante esta detención, como lo fue el de su propia hija. Su hija Jessica Joana está también detenida por lo mismo, por operar con recursos de procedencia ilícita, por lavar dinero. Se les sentenció a 2 años y medio. Y está el niño, está el Menchito también detenido. Entonces, creo que sí van en serio contra el cártel Jalisco Nueva Generación, porque antes le había dado preferencia en sus tráficos hacia Europa, hacia Asia y hasta Oceanía, pero recientemente se descubrió que está operando muy fuerte en todo el sur de Estados Unidos, además de estar en más de 25 estados de la República Mexicana. Muy bien, y es muy relevante la detención. Gracias, Pepe Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema de la detención de la esposa del Mencho? Tu micrófono, Guadalupe, perdón, tu micrófono. Ya, ahí vamos ahorita. Muy bien, ya, y yo Guadalupe. ya estaba hablando, disculpa. Sí, sí. Bueno, yo tengo una apreciación distinta de lo que está sucediendo. Yo sigo viendo a lo largo de todas estas décadas, de esta guerra contra las drogas de Estados Unidos y la colaboración, la cooperación en programas antinarcóticos entre Estados Unidos y México, el mismo esquema, las mismas prácticas, esta detención de capos y sus familiares y juicios, el Chapo, los Chapitos, todo el Mayo Zambada. Bueno, el Mayo Zambada obviamente no, ni los Chapitos, pues porque también supimos lo que sucedió en el año 2019. Pero bueno, finalmente es esta lógica, este modus operandi, ir tras ellos en este momento con el esquema en el marco del entendimiento bicentenario, la supuesta ahora redirección de las estrategias y el enfoque en el lavado de dinero. Sí, definitivamente pareciera ser que los tiempos coinciden, que la colaboración, que la cooperación antinarcóticos está dando sus primeros frutos. ¿Por qué? Porque ahora el enfoque sería en el lavado de dinero y estamos hablando, pero de lo mismo, ¿no? La esposa del gran capo del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más peligroso, de los hombres más buscados por la DEA, Rosalinda González Valencia, quien lavaba dinero para el cartel de su marido, que hay que recordar que en el año 2020 se dijo mucho, ¿no? Que estaba recibiendo un tratamiento de diálisis, que se había construido un hospital y que andaba al salto de mata entre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Todo esto a mí me parece muy, muy espectacular. Me parece que estamos jugando un gran espectáculo, en primer lugar, porque al analizar el modus operandi, al analizar las estructuras probables del cártel Jalisco Nueva Generación y la vinculación de estos cárteles, grandes cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, con grupos como aquellos que empiezan a surgir en estos casos que se siguen en Estados Unidos, como Seguimiento 39, en el caso de la reciente detención de uno de los colaboradores de Genaro García Luna, de Reyes Arzate, ¿no? Y que vemos que hay organizaciones distintas que están haciendo la conexión
con los que se dedican a transportar droga, que en este caso sería el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué papel juegan estos grupos? ¿Y quiénes son? Pero en cambio, la atención y la narrativa se basa en el Mencho, el gran capo malvado que anda a salto de mata. ¿Cómo es posible que un hombre de esa edad, que no es un hombre viejo, pero es un hombre ya más grande para tener este tipo de actividades y además está muy enfermo? Porque está tan enfermo que tiene que recibir diálisis. ¿Cómo es posible que él y su familia, como lo mencionan en los reportajes, estén vinculados a estas actividades que van más allá de las fronteras? Están en Uruguay, están en Bolivia, están en Guatemala, están en todos lados, ¿no? Me parece una narrativa que no corresponde a la forma en la que yo entiendo la delincuencia organizada, la entrada de fentanilo a los Estados Unidos, y fentanilo y otras drogas, y además la producción de las drogas que también se hace en los Estados Unidos. ¿Quién lo hace? El Mencho y la familia del Mencho. Estas historias ya son viejas, ¿no? Y ahorita, pues obviamente coincide con esta visita de los 3 amigos a la ciudad de Washington y pues al decir vamos a continuar en esta lógica, enfocándonos en el lavado de dinero. ¿El lavado de dinero de quién? ¿Y cómo? ¿Y quién es este grupo de seguimiento 39? ¿Y quiénes son realmente? ¿Cómo se está canalizando la droga a los Estados Unidos? ¿Por qué continuar con este tipo de estrategias y con este tipo de perspectivas de ver quién es el cartel y la esposa, y ahora que es una mujer, empiezan todos los medios a cubrir y a preguntarse por esta Rosalinda, ¿no? ¿Cuál era su papel? Como lo fue también con Emma Coronel. Ustedes saben cuántas veces he recibido peticiones para entrevistas de medios internacionales para saber y hacer el perfil de Emma Coronel. Las mujeres en el narcotráfico, las mujeres empresarias, cuando la droga sigue entrando a los Estados Unidos. Y ahora el negocio es mucho más complejo, que no parece ser una estructura piramidal como antes, ¿no? Las familias, el capo, sino que esto ya es mucho más complejo y el cartel Jalisco Nueva Generación como tal es un cartel mucho más complejo porque no se explica simplemente analizando el tráfico de drogas y el lavado de dinero de manera tradicional. No estamos hablando de familias, estamos hablando de células. Así surgió el cartel Jalisco Nueva Generación. Surge de una operación quizás paramilitar en el estado de Veracruz y de repente se empieza a extender por todo el Pacífico, pero no por una familia muy probablemente. La vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación a otras actividades también se ha documentado en medios de comunicación y entonces me parece difícil entender esto en el esquema tradicional. Me parece un espectáculo. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que, como vemos, tiene aristas múltiples y posibilidad de verlo desde diversos ángulos? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Sí, yo mira, creo que tenemos una tarea que es impostergable, ¿no? Tenemos que apartarnos de esta narrativa que ha predominado en torno al asunto del problema o la realidad de el narcotráfico, por llamarlo de algún modo, que más bien desde mi punto de vista tiene que ver con la instrumentalización del asunto de lo criminal en favor de la construcción de una realidad vinculada a una versión diferente del imperialismo, ¿no? Creo que tenemos una tarea impostergable. Lo que ocurrió, yendo a los hechos concretos, a mí me recuerda mucho lo que pasaba cuando se llevaban a cabo reuniones entre Calderón y algunos de los presidentes de Estados Unidos o entre García Luna y representantes de las agencias. Había un afán por mostrar que se llevaba adelante, que se cumplía con la tarea como niños aplicados, ¿no? Esto creo que a mí me lleva a pensar que no hay coincidencias y si es una coincidencia que nos permite reflexionar en torno a la posible instrumentalización o el uso de lo que podemos considerar estas organizaciones que desde la perspectiva de diferentes teóricos, entre ellos Guadalupe Correa y Osvaldo Zavala, ¿no?, por mencionar a un par que conocemos muy bien, pues tiene que ver más con la realidad de una
nueva estrategia para mantener el control de los recursos naturales, del territorio y de la expansión del proyecto económico geopolítico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta realidad y este hecho que de alguna manera se da en el entorno de esta reunión entre los tres presidentes, a mí me lleva a preguntarme con toda seriedad si el discurso de la construcción de la paz del actual gobierno, sobre el cual he reflexionado yo en distintas ocasiones en este espacio, va más allá de lo que podemos considerar la guerra del narco. Si ese discurso de alguna manera representa acciones diferentes, acciones distintas, que son significativas en términos de la política social, o lamentablemente sigue privando este ánimo de pues la securitización, la instrumentalización de estos grupos criminales y sigue siendo determinante lo que de alguna manera en los años 90 fue establecido como un proyecto político, yo digo en los sótanos del Pentágono, y me refiero a este complejo que aquí hemos referido, ¿no? Vinculado a lo militar, vinculado a lo político, vinculado a lo industrial, y que representa muchos de los intereses de la hegemonía estadounidense, ¿no? Este proyecto, pues, tiene que ver, sin duda, con una estrategia muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos de mantener la hegemonía. Trump era un tipo que lo decía de manera descarnada y vociferante, ¿no? Pero creo que lo que encontramos en el actual gobierno de Estados Unidos, pues es una versión distinta, pero que al final de cuentas nos lleva a plantearnos esta realidad. Sí quiero destacar que el actual gobierno mexicano, por lo menos a un nivel de discurso, a un nivel de acción en la política social, se ha opuesto a estas directrices, ¿no? Y tan se ha opuesto a estas directrices que buena parte de la agenda que hoy se discute, que está por discutirse en unos minutos, pues está determinada en buena medida por la posición de lo que a mí sí me parece un gobierno progresista en muchos ámbitos, con el protagonismo central de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Pepe Reveles, yo me quedo un poco, pues no sé si confuso, pero escucho las opiniones de todos ustedes y me pregunto también, bueno, ¿qué sucede? ¿Estaremos en presencia de un montaje, de una operación mediática, como en otras ocasiones, para vender humo y para ponernos el enemigo inmediato que sería el cártel Jalisco, con un trato diferenciado respecto al cártel de Sinaloa? Es decir, en Zapopan sí detienen a la esposa, pero en Culiacán no detienen al hijo de los jefes de estos cárteles. ¿Qué sucede? ¿Cómo ves? Y lo que Guadalupe dice también de que cómo le hace este hombre tan imposibilitado físicamente para poder ser el eje articulador de una estrategia internacional. Pepe, por favor. Bueno, hay una diferencia de forma y fondo en el caso de Ovidio Guzmán y de la recién capturada Rosalinda González, porque con ella ya había un antecedente de captura. Con Ovidio parece que había una orden que estaban poniendo en práctica, cumpliendo militares, y que se adelantaron un poco a los acontecimientos. Creo que sacaron lección de lo que pasó con Ovidio, en el sentido de que sorprendió al gobierno la rapidez con que respondió el cártel de Sinaloa, armando a muchísima gente, a centenares de personas que dominaron todas las zonas de Culiacán para presionar al gobierno y obligar a que soltara a este joven hijo del Chapo Guzmán, que finalmente así ocurrió, para evitar, como dijo el gobierno, como dijo el propio presidente, una masacre de grandes dimensiones. Porque Ovidio
su gente, sus hermanos, sus ayudantes lograron convocar a muchísimos hombres y mujeres, sobre todo hombres que tomaron como rehenes a algunos militares, a camión militar, circularon con armas empotradas en vehículos blindados, tomaron la colonia donde habitan los militares y sus familias, poniendo un tanque de gas muy cercano y amenazando con hacerlo explotar. Liberaron presos de la cárcel de Aguaruto. En fin, cercaron al propio operativo oficial, de tal manera que sí demostraron fehacientemente esa capacidad de movilización, pero inmediata, a los minutos, ¿no? En tiempo y forma. Pepe, pero entonces el cártel Jalisco no tiene esa misma capacidad de reacción. No, es que yo te iba a decir exactamente, que ya lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación antes de lo de Ovidio, cuando se presumía que habían capturado al Mencho hace unos 4 años, 3-4 años, y desquiciaron la ciudad de Guadalajara. Atravesaron trailers, pipas de gas, camiones de pasajeros, incendiaron vehículos, rompieron todas las vialidades, gente armada por todos lados. Entonces, era una forma de evitar la inminente captura, supuesta inminente captura del Mencho, o que lo soltaran si es que lo tenían capturado. Eso lo hicieron antes que lo de Ovidio. Más bien lo de Ovidio pareció una copia de lo de Jalisco, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué hicieron con Rosalinda? La treparon inmediatamente en un avión, se la trajeron a la Ciudad de México y la llevaron a la cárcel de alta seguridad para mujeres aquí en Coatlán, en Morelos, de tal manera que no hubiera un intento por liberarla. De todas maneras, hay un hecho que están asociando a la captura de Rosalinda, que es la desaparición de 2 marinos que andaban por la zona, de Zapopan también, y que no aparecen. Y ya se deja correr la versión de que quien operó este secuestro fue otra hija del Mencho, la única que no está detenida, que se llama Laisa Michelle Oseguera. Ella es muy jovencita. Atribuirle esto me parece un poco incluso audaz, a no ser que haya datos precisos de que así fue. Pero bueno, estamos diciendo que una vacuna, más o menos, para poner la comparación entre lo de Ovidio y lo de Rosalinda, una vacuna, y rápidamente se cambió de lugar al personaje para que no hubiera esas reacciones violentas que a quien dañan es a la sociedad, a la ciudadanía que está cerca de estos operativos. Gracias, José Reveles. Guadalupe Correa, mucho se ha hablado a lo largo de estos años de 2018 para acá acerca de que el cártel de Sinaloa pues tiene una tolerancia, si no es que una cercanía, digamos, con los actuales gobiernos. En la propia Sinaloa se eligió a Rubén Rocha Moya entre testimonios muy claros de que hubo operación de grupos armados para secuestrar al aparato electoral del PRI en el estado y a los principales personajes para inhibir el voto que pudiese haber sido en contra de Morena. Te pregunto en concreto, Guadalupe, ¿estaremos en presencia de una embestida binacional contra uno de los cárteles, el Jalisco Nueva Generación, y no contra el de Sinaloa? Es decir, ¿entraríamos otra vez a un escenario de cárteles buenos o protegidos y cárteles perseguidos? Bueno, como ya he dicho, creo que a mí ese tipo de narrativas no me satisfacen. No me satisfacen porque además de todo esto sí es lo que nos lleva y lo que lleva a la opinión pública a enfocarnos en lo que no es importante. Vamos a ver, es muy interesante cómo ahorita se está también generando esta narrativa, ¿no? Como planteaste y como se puede plantear obviamente con un enfoque de este tipo, decir el caso de Ovidio fue distinto
al caso de la esposa del Mencho, de Rosalinda. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos a ella en prisión preventiva y a Ovidio Guzmán se le libera en aproximadamente, o creo que menos de 5 horas, ¿no? El 17 de octubre de 2019. Entonces aquí sí, se empieza una narrativa que el presidente saluda a la mamá del Chapo, y este tipo de escenas han sido utilizadas obviamente por la oposición para siempre estar atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay una relación entre el actual gobierno mexicano y el cartel de Sinaloa, ¿no? Simplificando mucho los esquemas, simplificando bastante los modus operandi, la forma de no solamente llevar la droga a los Estados Unidos, sino distribuirla dentro de los Estados Unidos, y además de todo, pues operar esta entrega de algunas de las sustancias activas para producir droga tanto en México como en Estados Unidos. Estamos hablando, ¿no?, de las metanfetaminas, estamos hablando de heroína, estamos hablando de fentanilo, y no todas las drogas tienen las mismas lógicas, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de drogas. En el caso de los gobiernos mexicanos y estadounidenses, pues nos queda esta impresión de los años de Felipe Calderón, cuando aparentemente, de acuerdo a los arrestos, por ejemplo, en el caso muy en particular de Genaro García Luna, la supuesta relación tan directa que tenía con el cartel de Sinaloa, que bueno, obviamente refleja supuestamente, no sabemos realmente todo, porque alguien no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. No tenemos todavía las pruebas, no nos las han mostrado en realidad, pero bueno, de acuerdo a la lógica, él se encuentra en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, esperando un juicio, y aparentemente recibió dinero y dio protección al cartel de Sinaloa. Entonces me parece muy interesante cómo muchos miembros de la oposición ahora acusan exactamente de lo contrario. Si tengo bien entendido, esto es una sugerencia también que viene desde el expresidente Felipe Calderón, ¿no? La falta de resultados, y algunas veces este saludo del presidente pues fue criticado por mucha de su gente. Pero en realidad no vamos a saber esto, ¿no? No vamos a saber esto. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en personajes. Es importante destacar que el día 17 de octubre de 2019, supuestamente la decisión se llevó a cabo porque no se quería generar un enfrentamiento que pusiera al público, a la ciudadanía en Culiacán en una situación de riesgo. Sabemos que este tipo de cuestiones ya se estaban empezando a movilizar, y aparentemente, y eso es lo que dicen las autoridades, pues se dio la orden de liberarlo, debido a que ya se sabe lo que sucede en este tipo de casos. Estábamos hablando del corazón supuesto del cartel de Sinaloa. Ya si queremos enfocarnos en esta narrativa, que a mí me parece fútil, pero bueno, si queremos enfocarnos, pues hay una explicación de alguna forma, ¿no? Y esta persona, en el caso de Rosalinda González Valencia, pues estamos hablando de la esposa del Mencho, pero no estamos hablando de una captura y de una movilización de la gente del Mencho para atacar también a otros grupos dentro de la población, ¿no? Es interesante también lo que habíamos mencionado, que precisamente hoy se da un encuentro entre los 3 amigos en la ciudad de Washington, donde muy probablemente, como un acto protocolario, se van a reafirmar estos compromisos de ir con el lavado de dinero, colaborar para desmantelar las organizaciones criminales, toda una serie de palabras que muy probablemente no van a fructificar en acciones muy concretas, por lo menos en un par de meses o no sé cuándo, pero sí, efectivamente me llama la atención los tiempos y el manejo de las narrativas, ¿no? Creo que enfocarnos en Rosalinda y Ovidio, entonces el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México están haciendo lo mismo, están protegiendo al mismo cartel de Sinaloa versus el cartel Jalisco Nueva Generación, como lo hicieron con los Zetas y el cartel del Golfo, pues no sé, tengo todavía muchas preguntas, y no me gusta enfocarme en las personas, sino más bien en los procesos, ¿no? Vuelvo a recordar
esta nueva organización del Seguimiento 39 que tiene contacto con todos los carteles y es como que hacen el enlace y aquí no nos estamos fijando qué es lo que está pasando, cómo Reyes Arzate tenía relación con Seguimiento 39 y no necesariamente con el Mencho o con el Mayo, o no estamos hablando de eso, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de analizar el narcotráfico como una empresa que es mucho más compleja que el presidente de México le dio la mano a la mamá del Chapo, ¿no? Aunque también es una cuestión simbólica. Muchas gracias. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿cómo explicarnos y cómo avanzar en el análisis de lo que sucede en estos temas del crimen organizado? Una parte es el proceso socioeconómico, empresarial, y otra cosa son también los factores simbólicos de lo que implican ciertos hechos de los cuales los periodistas solemos analizar y extraer una visión más general. Pero ¿cómo explicarnos, pues, todo lo que está sucediendo en estos entornos con nombres y apellidos de personas o sin ellos, o con nombres de cárteles o etiquetas o no, pero cómo explicar todo lo que está sucediendo en todo el país, no solamente con estos dos grupos, sino en general? Hoy mismo ha habido una expresión violenta muy fuerte con 10 personas en otra ciudad del país. ¿Qué está pasando y dónde estamos instalados en este momento en este tema del crimen organizado, Víctor? No, y tiene razón, ¿eh? También otro elemento que concurre, pues es la realidad de la violencia atroz, terrible, ¿no? De lo que está pasando en muchos estados de nuestro país, en muchas ciudades, ¿no? La violencia es una realidad atroz y precisamente creo que tenemos que avanzar en términos de lo que podíamos considerar la gestión de esa violencia. ¿Cómo se está manejando esa violencia? ¿En qué territorios se están generando estas situaciones? ¿Y a quién conviene esa gestión de la violencia? ¿Quién o quiénes de alguna manera propicia que en algunos momentos y en algunos espacios muy concretos esa violencia se exprese de manera atroz? Voy a empezar a referirme al asunto de la captura de esta mujer, ¿no? De esta persona. Creo que esta captura, pues de algún modo pretende incidir en esta reunión, mostrando que el camino que se debe seguir en términos de la lucha contra el narcotráfico, y lo entrecomillo, pues es mantener esa estrategia de la guerra en contra del narcotráfico, de descabezar a los grandes carteles, de golpear a sus estructuras financieras, en fin, todo este discurso y toda esta narrativa, como se dice ahora, que ya conocemos, ¿no? Obviamente, y esto es evidente y hay que ponerlo sobre la mesa, pues sabían muy bien, la mujer estaba tenía que ir a firmar y no iba a firmar. Claro que la tenían en la mira y claro que sabían y se decidió aprovechar su captura en un momento propicio con esta finalidad. Lo otro, en cuanto a quién o quiénes pueden gestionar la violencia en favor de qué intereses y generando también respuesta múltiple, pues bueno, hay que recordar, y no lo comentamos aquí, porque hay muchos temas, ¿no? Pero lo que pasó en Guanajuato hace unas 2 o 3 semanas con la captura de diferentes integrantes de policías municipales de diferentes ciudades, como un intento de, limitar la posible vinculación entre estas policías municipales y los grupos criminales, ¿no? Que al final terminan por confundirse la respuesta ya se dejó sentir con la violencia y con una serie de crímenes y de asesinatos que proceden de esta realidad. Muy complejo, porque al final de cuentas, en términos de lo que pasa, sí creo que haya dentro del espacio y dentro del Estado mexicano quien gestiona esa violencia, pero también indudablemente estos grupos que proceden con características más propias de aparatos paramilitares vinculados con el Estado,
más que organizaciones criminales, también van por lo suyo. Y también existe, aquí lo hemos mencionado, una fuerte economía del delito. Y también existe este suprapoder que de alguna manera se expresa y se ha expresado desde con mayor fuerza desde la época posterior a Calderón, pero que se gestionó desde mucho antes y que tuvo uno de sus momentos estelares, terriblemente oscuros, pero que nos presentan un claro ejemplo de qué es este grupo o qué es este suprapoder con la noche de Iguala, ¿no? O sea, con la desaparición de los 43, este suprapoder en el que aparece, por una parte, el poder político, por otra parte, el poder criminal, por otra parte, el poder caciquil, y de alguna manera conforman todo un espacio de dominio y de control del gran negocio del tráfico de la heroína en ese momento, ¿no? Entonces, bien, esto es una realidad. Bien, gracias, Víctor. José Reveles, mientras estamos hablando, se realiza en Estados Unidos, en su capital, Washington, la reunión de los tres mandatarios de los países del subcontinente norteamericano. ¿Qué esperar de esta reunión en cuanto a migración y seguridad, particularmente, José? ¿Qué crees que pueda derivarse de una reunión de este tipo? Yo creo que estos tres amigos que están reunidos, así se les denomina, aunque sean tan dispares, ¿no? Y sea difícil establecer esa amistad, ¿no? Porque el poder otorga ciertas jerarquías y me parece que no son tan amigos, sobre todo porque no están de acuerdo en muchas de las cuestiones que se van a discutir. Estamos hablando de cuestiones económicas, de cuestiones de seguridad. Les interesa más a ellos que a nosotros el tema de la seguridad regional, ¿no? Desde el viejo, de la vieja SPAN, ¿no? De la Asociación para la Seguridad del Norte del continente. Y en el tema de migración, pues el presidente López Obrador ha repetido hoy lo que ha dicho en ocasiones anteriores, que está muy contento con la política de Joe Biden, en el sentido de que va a regularizar a 11 millones de indocumentados mexicanos en territorio estadounidense. Entonces, eso y el que se acepte tácitamente las propuestas que hizo a nivel bilateral, pero también a nivel de Naciones Unidas, cuando estuvo en días pasados el presidente mexicano, proponiendo un desarrollo integral de la región, no proponiendo el esquema punitivo en contra de los indocumentados, aunque se practique en la realidad esta intención de pues impedir o frenar o retardar la caravana que ha cambiado de objetivos y se dirige a Estados Unidos, cosa que no le ha de gustar mucho al gobierno de Washington. Pero de todas maneras el gobierno mexicano insiste en soluciones de más fondo, en soluciones más regionales que abarquen a la parte centroamericana, de tal manera que no tengan que salir de su país de origen para buscar una solución a sus problemas económicos y de otro tipo, y de violencia. Entonces, creo que las posiciones hasta ahora, pese a los discursos, son irreductibles. Y no veo creo que se establecerá un grupo de trabajo entre funcionarios de los tres gobiernos para ir abordando con el tiempo, de aquí a que ocurra la siguiente reunión, que serán un par de años por lo menos, ir encontrando salidas a un problema que es real y cuyas causas a veces se quieren minimizar, porque se habla de que solo son migrantes económicos en busca de trabajo,
cuando hay persecución, hay violencia, hay necesidad de pedir asilo por parte de muchos de ellos, ¿no? Y pues no queda otra más que México tiene que ir reconociendo a estos indocumentados, no reprimirlos, no darles el tratamiento, digamos, discriminatorio que se les da en el sur de Estados Unidos a los mexicanos y a los centroamericanos, y bueno, que aterricen realmente pues estas promesas del discurso, que realmente se destinen recursos al desarrollo regional para que las cosas marchen de otra manera y no haya necesidad de expulsar a tanta gente. Muy bien, José, muchas gracias. Guadalupe Correa, la vocera o la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo hace media hora, más o menos, un poco más, dijo que uno de los temas que se van a tratar en la reunión del presidente mexicano con el de Estados Unidos es lo referente al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Qué podemos entender? ¿Qué se puede derivar? ¿Cuál es el contexto de este tema, Guadalupe? Sí, Julio. Yo creo que hay dos temas que le interesan a Estados Unidos en su relación con México. Entre los tres países, la cuestión del comercio está muy hablada, está pues muy planchada de alguna forma por, obviamente, esta ratificación, esta renegociación del que era antes el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, donde va a haber muchas tensiones, y este es un tema que no se va a tratar muy probablemente en este momento, porque es un tema donde la rispidez va a estar muy complicada. Yo creo que la madre de todas las batallas para México va a ser la reforma al sector eléctrico, y ahí es donde se va a vivir la tensión. Creo que en política energética, Estados Unidos y México, debido a las prioridades de ambos países, es donde van a tener el problema. Donde ahorita Estados Unidos está poniendo el dedo, y es muy importante esto, es en el tema del fentanilo. Y eso yo lo he hablado con muchas personas en Washington, esto es lo que ellos están esperando. Hay muchas expectativas en Washington por esta reunión, principalmente por el tema del narcotráfico, del fentanilo y el tema migratorio, pero en el público en Washington, en particular estoy hablando de los estadounidenses, de los burócratas, de las personas que les importa la política y por eso tienen su atención en Washington, a eso me refiero, la gente de Washington. Saben que el tema migratorio es mucho más complejo, que causa muchas divisiones y que una y otra vez se va a continuar informando. En este sentido, ellos quieren sangre aquí en el tema del fentanilo, porque efectivamente el consumo de fentanilo en los Estados Unidos ha incrementado de manera exponencial la adicción y se ve, es visible. La adicción, el consumo de drogas se está expandiendo de manera terrible y los efectos en la población estadounidense han sido muy, muy importantes. Es muy, muy, de veras, todas las agencias de seguridad en los Estados Unidos, en los informes que se dan en diferentes foros, en think tanks, en las mismas agencias, los reportes, si uno los lee, el tema del fentanilo es constante y pareciera estar conectado con una realidad que es muy visible. Cada vez hay más adictos en las ciudades de Estados Unidos, las principales ciudades, se va expandiendo este problema. Entonces, va a haber una presión grande para continuar la colaboración, desafortunadamente, en los términos muy probablemente que Estados Unidos quiere, los términos que siempre se han puesto en la mesa, ¿no? Y desafortunadamente ahorita, como estamos viendo, las declaraciones de la DEA, los reportes, este enfoque, ¿no? Esta continuación en el enfoque a las personas, a los capos, a los carteles, ¿no? A los carteles mexicanos. Entonces, realmente es el tema que más le importa a Estados Unidos, y Estados Unidos yo creo que tiene la intención de guiar esta discusión como más le compete, como más le parece, y desafortunadamente su visión pues nos puede poner, como siempre ha puesto a los países del sur del continente, en un entredicho, ¿no? Ir contra los carteles de la droga sigue este ciclo de violencia, repercute
en la estabilidad de las naciones, como lo hemos visto con Colombia, como lo hemos visto con México, Iniciativa Mérida, ya ahora Entendimiento Bicentenario, que es mucho más amplio, Plan Colombia en su momento, ahora supuestamente después de décadas de sangre, décadas de desplazamientos forzados, de muerte, pues ahora supuestamente hay una estabilidad. ¿Cuánto tiempo más nos falta a nosotros los mexicanos de continuar con esta estrategia antinarcóticos, seguir generando muertos, tener grupos paramilitares, estos ciclos de violencia que no terminan, ¿no? Sí, yo creo que Estados Unidos quiere escuchar algo del fentanilo, probablemente sí vaya a haber más comunicación, más discusión con respecto a ese tema y no va a haber muy probablemente acciones concretas con relación a la migración. Ya tuvo el presidente una reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta, quedaron en lo mismo, vamos a atender las causas de raíz, cuestiones muy protocolarias, pero donde yo creo que se va a poner el dedo en la llaga, es donde le importa a Estados Unidos, con México, que es la cuestión del fentanilo. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué esperar de esta reunión de los tres mandatarios de Norteamérica, sobre todo en materia de migración y de seguridad? Víctor, por favor. Bueno, mira, yo considero que si uno revisa lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos desde la década de los años 80 hasta nuestros días, uno encuentra muy ligeras variantes. Lo mismo demócratas que republicanos han mantenido la misma estrategia en ambos temas, ¿no? Una estrategia que por un lado, ya lo hemos comentado, tiene que ver con la securitización de América Latina en términos de la seguridad, con todo lo que implicó, ya lo mencionaba Guadalupe, ¿no? La iniciativa Mérida, el plan Mérida y la iniciativa Colombia, ¿no? Con todo lo que implicó en términos de intromisión en la política interior de Colombia, generación de más violencia con el paramilitarismo, la realidad terrible en nuestro país de la llamada guerra del narcotráfico y la catástrofe humanitaria a la que nos ha llevado, ¿no? Entonces, en términos de seguridad, a mí me parece que de no, digamos, generar condiciones diferentes que este gobierno ha puesto sobre la mesa en términos de un tratamiento distinto a la realidad del crimen organizado en nuestro país, mantendremos la misma línea, que tiene que ver con lo que mencionaba en la primera intervención que tuve en esta ocasión, de la instrumentalización de los grupos del crimen organizado en relación a una versión diferente del imperialismo norteamericano en el siglo XXI, ¿no? En términos de migración, pues pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? Las diferencias han sido mínimas. Con Trump tuvimos lamentablemente dos hechos en términos reales, concretos, que fueron el llamado Título 42, donde la condición de los migrantes, de estas personas indocumentadas en algún momento llamadas así, pues ahora fueron consideradas terriblemente aliens y se les deporta en caliente negando el derecho al asilo. Por otra parte, lo que puede ocurrir ahora en términos de la recuperación de la política Quédate en México, que es, obviamente, ya lo hemos discutido, lo hemos documentado, hemos hablado de la tragedia humanitaria que representa en las ciudades fronterizas mexicanas. Ojalá y sea posible que más allá del discurso que celebramos en términos de voluntad política del gobierno de López Obrador, del charming y lo que vino a decir Kamala Harris, efectivamente se busque revertir estas condiciones y atender las causas, ¿no? Muy importante y obviamente, pues yo lo lamento mucho, ¿no? No se publicó en los medios una carta más importante desde mi punto de vista en términos de la realidad social, humana, política de nuestro continente, una carta que formularon pues decenas de organizaciones no gubernamentales, tanto de México como de Estados Unidos, abocadas al tema migratorio, ¿no?
Y en contraste, pues se publicó en muchos medios y se destacó la carta de las empresas y del gobernador de Texas y la presión política para López Obrador, que según el Reforma le representan, en fin. Pero esta carta pues no se publicó, y esta carta a mí me parece muy importante destacar lo que menciona, ¿no? El enfoque que tiene que ser fundamental es lo humano en el tema migratorio. Se tiene que contemplar esta realidad migratoria de una manera integral. Se tiene que garantizar el derecho al asilo. Esto es lo que estas organizaciones solicitan a estos presidentes reunidos en este momento, como lo mencionas, del subcontinente americano. Y yo agregaría que el asunto migratorio, Julio, tiene que contemplarse como uno de los fenómenos sociales, políticos, culturales más importantes del siglo XXI, quizá después de la pandemia, y que así debe ser atendido, que tenemos que oponernos a lo que a lo largo de varias décadas ha sido el fenómeno de la criminalización de los migrantes a nivel mundial, estableciendo una relación absolutamente desigual entre el sur empobrecido, desfavorecido, y el norte, digamos el norte global, enriquecido a partir de prácticas imperialistas y colonialistas desde el siglo XVI. Víctor, muchas gracias. Pepe Reveles, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que solemos en esta parte final invitar a que se haga el tipo de reflexión, comentario o tema que se desee. Entonces, lo que tú quieras aportar para esta sección o este segmento final, Pepe, por favor. Tu micrófono, Pepe. Perdón, no escuché bien el tema. Sí, no, te decía que en esta parte final solemos dejarlo libre para que se dé la opinión sobre cualquier tema de lo que tengamos pendiente, comentario, invitación, reflexión, lo que se desee, Pepe. Perdón, disculpa, que no escuché bien. Entonces, ahora sí, creo que quedó pendiente entre los temas agendados la disputa respecto de los dineros para el ejercicio de encuesta para la revocación del mandato. Aquí yo creo que el tema es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice el dicho popular. O sea, no se necesita tanta lana como la que planteó tratar de conseguir el Instituto Nacional Electoral, pero tampoco se puede dar toda la razón al ministro de la Corte, al ministro Saldívar, diciendo pues hagan lo que puedan con lo que tienen, ¿no? Porque hay argumentos respecto de que ya tienen un presupuesto recortado, por cierto, y que tendrían que distraer recursos, dejar a un lado trabajos que consideran prioritarios o de obligación según la Constitución, y temen que al hacer este ejercicio que tiene que ver con la revocación del mandato, no lo cumplan según lo que establece la Constitución, o sea que quedaría mal hecho y que entonces incurrirían en una falta punible. Creo yo que eso está todavía por verse. Me parece que hay necesidad de que el Congreso establezca reglas más claras, y que tampoco el INE tome la salida fácil de decir, bueno, pues me lo solucione la Suprema Corte. Ya es bronca de ellos, ¿no? Creo que lo deben discutir otras instancias para que las cosas salgan como deben salir. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa, en esta parte final, que luego decimos que son los postrecitos, tú dirás lo que quieras comentar, por favor, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo quería comentar muy brevemente, y ojalá, yo creo que vamos a comentarlo, obviamente, porque viene una caravana migrante. Se han dicho muchas cosas en estas últimas semanas. La caravana va avanzando lentamente, la caravana va avanzando con muchos rumores, con dimes y diretes, ¿no? Los principales líderes de la caravana.
Irineo Mújica y Luis Villagrán, que algunos los consideran grandes representantes de derechos humanos, otros los consideran oportunistas, como el embajador de Estados Unidos en México y muchos otros representantes de la opinión pública. Es interesante cómo esta caravana iba a llegar a la Ciudad de México y ahora va a llegar a la frontera. Yo no sé qué esperan los líderes de esta caravana, no entiendo cómo ellos van a hacerse responsables de lo que va a suceder con las personas, porque es difícil que llegando en caravana inmediatamente se procese a estas personas. Y bueno, y si esto pasa, pues van a seguir viniendo más caravanas. Me parece un acto muy importante de investigar cómo se da, para qué se da, en qué momento se da y cuáles van a ser los resultados. Esta caravana va directamente a la frontera de Arizona con Sonora. Parece ser que uno de los líderes ahí tiene o está manejando o tiene alguna vinculación con dos albergues, el albergue de Sonora y dos albergues en Sonora, perdón, el de Caborca y de Sonoita. Y entonces, porque la caravana viene, muchas personas pues han decidido acceder al apoyo del Instituto Nacional de Migración, que el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de México ha dejado avanzar a la caravana. Esto también es bien interesante. Se ha recibido muchísima crítica, y lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que realmente está pasando es una gran división y además una consideración de que esta actitud permisiva, vamos, inclusive a los demócratas centristas, a mí me preocupa, porque cuando pasan estas cosas, en lugar de que se apoyen vías más legales para la migración indocumentada, ya más apoyo para la reforma compresiva integral, se genera esta xenofobia, este miedo, y en realidad en la política no es lo que los que queremos que se abran las fronteras y que los migrantes mexicanos y los que piden asilo pues tengan una opción. Al contrario, estas caravanas, yo lo he estado documentando por varios años, bueno, por los años en los que esta caravana ha sido más bien un fenómeno político, o así se ha manejado, pues cada vez que llegan las caravanas se divide la opinión pública y el efecto en la política migratoria es cada vez más restrictivo, ¿no? Haciendo una cuestión supuestamente de apoyo al migrante, pues en la realidad los hechos cada vez restringen más la entrada. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, es interesante ver qué es lo que se está diciendo con respecto a la política migratoria y cómo estas caravanas, cómo ya va el enfrentamiento se va a dar en realidad en la frontera. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? También sigue en la mesa cuál es el papel de estos líderes. Estos líderes son una luz o una oscuridad en la frontera. Muchas gracias. A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa, así es que por favor, con el comentario sobre el tema que tú desees, somos todo oídos. Víctor. Bueno, pues quedamos emplazados para hablar del carácter de las caravanas. Creo que hay muchos elementos y creo que precisamente es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, muchas facetas y que valdría la pena entrarle y espero que le entremos en un futuro, ¿no? Y bueno, yo por mi parte creo que uno de los temas centrales en términos de seguridad, en términos de la realidad nacional y de la realidad México-Estados Unidos, tiene que ver con la presencia de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que lamentablemente el efecto o uno de los efectos más dolorosos de esta catástrofe humanitaria en la que nos encontramos sumidos es la desaparición de más de 94,000 personas y contando, ¿no? Un resultado sin duda de lo que pues también podemos considerar, y algunos teóricos así lo mencionan, pues el capitalismo del saqueo, el capitalismo neoliberal. Más allá de entrar en el detalle y en la reflexión sobre esta perspectiva que ya comenté en las anteriores intervenciones, ahí me gustaría mucho referir lo que algunos activistas vinculados a las organizaciones, vinculados a este luminoso movimiento por los desaparecidos en México, que protagonizan sobre todo las madres, las esposas de las personas desaparecidas, esperan
de esta visita, ¿no? Y esperan que este Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas confirme la realidad de la desaparición generalizada de personas en nuestro país, víctimas, sin duda, de lo que también yo mencionaba, pues es esta realidad de la presencia de este suprapoder en diferentes regiones de nuestro país y la instrumentalización y la gestión de la violencia, ¿no? Con fines muy concretos de control de territorio, de explotación de recursos naturales. Y se espera que esta confirmación de estos hechos permita llevar estas evidencias a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de que se conforme un comité internacional de expertos independientes, y la alusión a lo que ocurrió con Ayotzinapa no es casual, de expertos independientes que aborden esta realidad, que expongan cuáles fueron los mecanismos que la generaron y de qué manera. Una comisión de expertos independientes ajena precisamente a la realidad económica, social y política de México, a ese Estado corrupto que generó ese suprapoder que he mencionado. Ojalá Bien. y dé resultado. Muy bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y ha llegado el momento de dar las gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Así es que, Pepe Reveles, como siempre, muy agradecidos. Buenas tardes. No se oyó, Pepe, pero entendemos el lenguaje. Gracias, qué amables. Gusto en Gracias, saludarlos Pepe. a todos. Gracias. Igual, Pepe, mucho gusto en verte. Guadalupe Correa Cabrera, es un gusto. Gracias y buenas tardes. Igualmente, es un gusto compartir esta mesa con Pepe Reveles y con Víctor Ronquillo. Siempre aprendo mucho de ellos. Muchas gracias, Julio, también de ti. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes y de verdad que la paso re bien. Es mi hora favorita de la semana, ¿eh? Se los digo con cariño. Ya estoy esperando desde la 1 de la tarde, ansioso, porque comencemos con la charla y el debate y la reflexión. Muchas gracias a ustedes y al público que nos escucha, Julio. Gracias, que estén bien y nos vemos pronto. Gracias.